tearing the fabric of life. Hola a todos amigos de YouTube. Hoy estamos aquí en el tercer y último episodio de la serie de Chris Jericho en el Road to WrestleMania de SmackDown vs Raw 2009. En este episodio llegaremos hasta WrestleMania. Como bien sabéis, en el anterior episodio pasamos No Way Out, donde Jericho aseguró que el hombre enmascarado era Randy Orton, aunque Shane McMahon y sus secuaces interrumpieron ese pequeño enfrentamiento entre Jericho y el hombre enmascarado, y continuamos sin saber su identidad, una identidad que se resolverá a lo largo del episodio de hoy. En el vestuario de Jericho recibíamos un correo de voz de Shane McMahon que nos decía que nos tomásemos la noche libre, ya que iba a haber una lucha por el campeonato de WWE entre Randy Orton y John Cena, y Shane no quería que interfiriéramos. Aparecía también la siguiente nota, en la que se nos decía que Y2J tendría que interferir precisamente en esa lucha titular entre el Marine y el Asesino de Leyendas. Comenzaba esa lucha titular entre los grandes rivales de la era PG, Jericho, que hacía acto de presencia rápidamente en el encuentro. Íbamos a tardar bastante en conseguir golpear a alguno de los dos competidores, pero en cuanto lo lográsemos, sin aquí que nos invertía de hecho, en cuanto lográsemos golpear a alguno, como veis, se iba a producir esa descalificación. Acto seguido y con la lucha ya concluida, aparecía la siguiente cinemática: Jericho, que había expulsado del cuadrilátero a Randy Orton. Sin embargo, Cena no estaba demasiado contento con la situación, ya que había provocado la derrota del líder de la Nation. Jericho, que explicaba sus acciones sobre el campeón de WWE, y de este modo terminaba el episodio de la marca roja. Llegábamos al siguiente episodio de Raw del capítulo de hoy, en el que se nos revelaba que Cena parecía estar bastante molesto por lo ocurrido la semana anterior con esa interferencia de Chris Jericho en la lucha titular ante Randy Orton. Aparecía la siguiente cinemática: Cena, que era atacado en el backstage por un hombre enmascarado, por el hombre enmascarado con esa barra de hierro, el árbitro que se preocupaba por él, el hombre enmascarado que incluso amenazaba con golpear al propio árbitro, y quien iba a aparecer al rescate, pues nada más y nada menos que Chris Jericho, que iba a tener un nuevo enfrentamiento con su gran oponente. La pelea en el backstage, que comenzaba, como veis, teníamos 7 minutos para tratar de quitarle la máscara ese pasamontañas, mejor dicho, al hombre enmascarado, que nos iba a castigar hasta en 2 ocasiones con esa barra de metal. La lucha como tal no es demasiado relevante, así que vamos a pasar directamente al momento en el que lo conseguimos. El corazón de león, que finalmente conseguía quitarle el pasamontañas al hombre enmascarado, y como vemos, las sospechas de Jericho eran totalmente ciertas. Se trataba de Randy Orton, el hombre que nos había estado atormentado durante los últimos meses era la víbora. Llegábamos al tercer episodio de Raw. Como veis, estamos yendo bastante rápido, ya que no estamos teniendo combates como tal en el ring, sino más bien son segmentos. Y bueno, comenzaba el episodio de Raw con ese recordatorio de que Jericho por fin había revelado la identidad del hombre enmascarado, que era Randy Orton, y en el episodio de hoy pues veríamos cómo se sigue desarrollando esta storyline. Iba a aparecer la siguiente cinemática: el hombre enmascarado en el centro del cuadrilátero, se quitaba la máscara y se revelaba una vez más lo que ya sabíamos: Randy Orton era el hombre. Tras esos ataques, tras esos mensajes crípticos sobre Chris Jericho, tras las veces que Chris Jericho ha sido perjudicado en luchas titulares, incluso con John Cena en Royal Rumble, finalmente se revelaba que efectivamente era Randy Orton, y Jericho, que iba a explicar Randy Orton, que iba a explicar sus acciones, diciendo que el objetivo principal de todo este maléfico plan era convertirse de nuevo en campeón de la WWE, y de hecho desafiaba a John Cena para que subiese ahora mismo al cuadrilátero con él y desafiarle por ese campeonato mundial de la WWE. Un Cena que, como hemos visto la semana anterior, fue brutalmente castigado por el propio Orton y no se encontraba en las mejores condiciones para defender el título, pero debido a que el combate de la primera semana fue interferido por Chris Jericho, pues Randy Orton tendría ese derecho a una nueva lucha titular que terminase de manera limpia. Ahí de hecho veíamos cómo aparecía John Cena totalmente magullado, y tras él iba a aparecer Shane McMahon, que iba a dar el visto bueno a ese enfrentamiento titular entre el Marine y el Asesino de Leyendas para esta misma noche en el episodio de la marca roja. En el vestuario de Jericho recibíamos una llamada telefónica precisamente de John Cena, que nos decía que necesitaba
un favor. Jericho, que le revelaba que sabía que tendría que poner el título en juego ante Randy Orton esta noche, y Cena, que le iba a pedir a Y2J estar en su esquina durante el combate como su manager, una ayuda que Jericho le iba a ofrecer al Marine, iba a aceptar la propuesta. Antes del comienzo del combate, Cena, que iba a realizar su entrada, y lo iba a hacer precisamente acompañado de Jericho. Como vemos, el Marine, que no podría prácticamente ni caminar ni realizar ese saludo militar tan característico del líder de la Nation. Jericho, que le ayudaba a caminar, a llegar hasta el cuadrilátero, porque esa lucha titular iba a empezar directamente a continuación. Y bueno, la verdad que Cena tenía una lucha muy complicada por delante ante un Randy Orton que estaba en perfectas condiciones. Comenzaba esta lucha por el campeonato de WWE. Como veis, Randy Orton perfectamente fresco, el cuerpo de Cena al completo en rojo, la cabeza, el torso, las piernas y también los brazos. Orton, que rápidamente cargaba el primer movimiento final de la lucha, iba a aplicar un DDT que de hecho iba a hacer sangrar a Cena. Acto seguido se preparaba para ejecutar el RKO. Con esa característica burla del asesino de leyendas, conseguía aplicar ese impresionante movimiento, iba a buscar rápidamente la cuenta, que iba a llegar a 1, iba a llegar a 2 e iba a llegar a 3, y Randy Orton se convertía en el nuevo campeón de WWE. Aparecía la siguiente cinemática: Randy Orton, que celebraba su victoria como nuevo campeón mundial de la WWE, de la compañía. Es la cinemática clásica cuando se consigue un título, no es demasiado relevante para la storyline. Así que vamos a pasar directamente al último episodio de Raw de este Road to WrestleMania. Llegábamos al último capítulo de la marca roja previo a la vitrina de los inmortales. Randy Orton, que había capturado el campeonato de la WWE la semana pasada. Y de hecho, en el episodio de hoy, si queríamos optar a una lucha frente a Randy Orton por el título de la WWE, tendríamos que superar un obstáculo que nos había puesto Randy Orton. Veremos a continuación de qué se trataba. En el vestuario de Jericho recibíamos un correo de voz del flamante campeón de WWE, Randy Orton, que nos decía que si ganábamos la lucha que nos había preparado para esta noche, podríamos tener una oportunidad titular en el magno evento. El combate, como veis, iba a tratarse de Jericho y otros 5 hombres enmascarados en el ring. Era una batalla real. Tendríamos que eliminar a nuestros oponentes por encima de la tercera cuerda, y la verdad que la lucha no comenzaba del todo bien para Jericho, ya que iba a recibir este impresionante superplex. Jericho, que iba a conseguir sacar del ring al primer hombre enmascarado. Poco a poco íbamos mermándole la energía. Sin embargo, antes de que llegase a 0, iba a impedir que le expulsásemos del cuadrilátero. Sin embargo, Jericho, ahora sí, prácticamente ese hombre estaba eliminado y conseguíamos sacarle por encima de la tercera cuerda. Jericho, que ahora se encontraba en apuros, era sacado por encima de la tercera cuerda. El hombre enmascarado que trataba de eliminarle, sin embargo, Jericho conseguía reingresar de nuevo al ring. Un hombre enmascarado que se encontraba ahí en el filo del cuadrilátero, y de hecho iba a ser eliminado por otros 2 hombres enmascarados, de modo que ya tan solo quedábamos 4. Un hombre enmascarado que sacaba a otro más mientras nosotros intentábamos revertir la situación. Con el otro conseguíamos ejecutar el lazo. Un nuevo hombre enmascarado que salía por encima de la tercera cuerda. Solo quedábamos 3 y Jericho rápidamente quería eliminar a uno más. El hombre enmascarado restante iba a ayudarnos también, y todo quedaba reducido a Jericho y al otro hombre enmascarado, el cual iba a recibir en primera instancia este tremendo DDT. La cabeza la dejábamos ya en amarillo. Jericho, que de hecho tenía preparado el movimiento final. El hombre enmascarado que nos iba a invertir, no podríamos ejecutarlo. Una sillita eléctrica para Chris Jericho. Jericho, que finalmente conseguía reaccionar, una patada y un Codebreaker que le dejaba ya la cabeza en naranja al hombre enmascarado. Íbamos a tratar de eliminarlo directamente. Conseguíamos sacarle por encima de la tercera cuerda y rápidamente Jericho iba a conseguir eliminarle para conseguir la victoria y asegurarse su puesto en WrestleMania. Tras la conclusión de la lucha aparecía la siguiente cinemática: Y2J, que celebraba esa victoria en la batalla real de 6 hombres ante 5 enmascarados. Conseguía de este modo su puesto en WrestleMania 24 para enfrentarse ante Randy Orton por el campeonato de la WWE. Un Randy Orton que hacía acto de presencia con un micrófono. Se iba a dirigir directamente a Chris Jericho y a los fanáticos de la WWE que se encontraban en la arena, asegurando que el corazón de león jamás podría derrotar a Randy Orton, ya que habíamos vencido a 5 hombres enmascarados, pero él era el original, y nos recordaba una vez más que en WrestleMania tampoco seríamos capaces de derrotarle, y por lo tanto la vitrina de los inmortales terminaría con Randy Orton como campeón de la WWE. Llegábamos al magno evento. Como sabemos, Chris Jericho, que se enfrentaría ante Chris Jericho por el campeonato de la WWE. Jim Ross y Jerry Lawler
que nos daban la bienvenida a la vitrina de los inmortales, y al igual que en todos los episodios anteriores de este videojuego del Road to WrestleMania de SmackDown vs Raw 2009, íbamos a tener un rápido repaso de todo lo que había sucedido durante las semanas anteriores y los meses previos, y lo que había sucedido en los pagues por ver. Primero, Jericho consiguió una oportunidad titular para enfrentarse a John Cena en Royal Rumble por el título de la WWE, pero un hombre enmascarado interfirió en esa lucha, un hombre enmascarado que de hecho había estado lanzando mensajes crípticos sobre Jericho en las semanas previas, al estilo de lo que el propio Jericho hizo en su segundo regreso a WWE. Jericho comenzó a buscar al responsable de esos ataques, sospechaba de varios luchadores, especialmente de Mr. Kennedy y Randy Orton, y finalmente se decantó por Randy Orton como su principal sospechoso. Sus sospechas fueron acertadas, ya que tras atacar a John Cena en un episodio de Raw, se reveló la identidad de Orton, y finalmente Jericho, tras ganar una batalla real, consiguió la oportunidad titular en el magno evento. Aparecía la siguiente cinemática antes de nuestra lucha frente al asesino de leyendas. Jericho, que se encontraba en el centro del ring, se iba a dirigir a los fanáticos de WWE, haciendo referencia al hecho de que Randy Orton se ha estado ocultando durante una máscara durante las semanas previas a la vitrina de los inmortales, y Y2J, que iba a recalcar que se iba a convertir en el nuevo campeón mundial máximo de la compañía, insultaba directamente a Randy Orton llamándole payaso, y le aseguraba que jamás podría vencerle. En el vestuario de Jericho recibíamos un nuevo correo de voz de Shane McMahon, en el que se nos revelaba que sería una lucha hardcore, es decir, no tendríamos ningún tipo de descalificaciones en este encuentro. Comenzaba este encuentro hardcore, sin reglas, sin ningún tipo de descalificación, y Jericho, que rápidamente se iba a hacer con el primer arma del encuentro, esa silla, el primer sillazo que no iba a llegar sobre la cabeza de Randy Orton. Jericho, que intentaba el paquetito, la cuenta que llegaba a 1, Randy Orton que conseguía salirse de ella, Jericho que nuevamente agarraba la silla, Orton que nuevamente conseguía evitar el impacto, Jericho que ahora le arrebataba la silla y por fin conseguía ese primer sillazo sobre la cabeza de Orton. Íbamos en busca de un segundo, pero Orton nuevamente conseguía evitarlo. Por lo tanto, Jericho iba a hacerse con otro arma, esta vez con el martillo, con ese mazo. Orton, que se salía del ring de manera cobarde, sin embargo iba a regresar rápidamente, y ahora sí, Jericho iba a conseguir en este segundo intento un impacto con el mazo, ese segundo que no iba a llegar, este tercero que sí. De hecho, conseguíamos cargar la barra del movimiento final rápidamente, y el primer finisher que no iba a llegar, ya que Orton iba a evitarlo, y de hecho tenía el RKO preparado, iba a conectar varios golpes y finalmente terminaba con esas patadas voladoras. Jericho, que iba a castigar nuevamente a Orton con el martillo, de hecho terminaba por romperlo. Orton, como veis, que se había guardado el movimiento personal. Un nuevo intento de sillazo de Jericho que no llegaba. Ahora sí, Jericho se hacía nuevamente con la silla y conseguía impactar. El cuerpo de Orton, que estaba ya en amarillo, la cabeza tras este último sillazo también en amarillo. Levantábamos a Orton pero nos invertía, buscaba el movimiento personal pero conseguíamos evitarlo, esa avalancha que no llegaba sobre el cuerpo de Orton. Una patada, y ahora sí llegaba el primer Codebreaker de la lucha. La cabeza de Orton ya en naranja, buscábamos la cuenta que iba a llegar a 1, iba a llegar a 2, pero el asesino de leyendas todavía resistía y Jericho reclamaba al árbitro. Un nuevo impacto que iba a llegar con la silla sobre la cabeza de Orton, un Orton que se levantaba prácticamente al instante, la verdad que parecía no afectarle esos golpes con la silla, y Jericho por lo tanto iba a tomar medidas en el asunto, se hacía con esos escalones de acero y próximamente trataría de castigar a Orton con ellos. La víbora, que por su parte se hacía con una silla, Jericho, que había agarrado el título de la WWE, aunque aparezca ahí el de los pesos pesados, y de hecho no era la última arma que iba a estar involucrada en esta lucha, ya que Jericho se iba a hacer también con ese palo con alambre de púas, aunque primero iba a recibir ese tremendo sillazo en la cabeza y también ese segundo sobre el cuerpo, ese tercero que también iba a llegar sobre Jericho, el cuarto también, la silla ya prácticamente desaparecida. Orton, que tenía el movimiento personal y el remate preparado, Jericho, que trataba de golpearle con ese palo con alambre de púas, finalmente aplicaba este impresionante movimiento. Jericho, que finalmente se hacía con el movimiento final, invertíamos esa maniobra de Randy Orton, conseguíamos ejecutar ese machetazo al pecho, un segundo Codebreaker que ya hacía sangrar a Randy Orton, le dejaba la cabeza en rojo. Acto seguido íbamos a conseguir castigarle con 2 golpes con ese palo con alambre de púas, también con el campeonato. Íbamos a levantar a nuestro oponente, el cual nos iba a invertir. Sin embargo, un nuevo machetazo al pecho y un nuevo Codebreaker para Randy Orton, que estaba siendo destrozado.
Jericho, que se hacía nuevamente con el título, ahora sí conseguía impactar en la cabeza de Randy Orton, también en la espalda. En las piernas no lo conseguíamos, un nuevo impacto que llegaba. Randy Orton, como veis, que tenía una máscara de sangre que le cubría toda la cara y nosotros teníamos preparado un nuevo movimiento final para él. Fallaba esas patadas voladoras, finalmente nos guardábamos el personal y lo ejecutábamos. Por último, Jericho, con este impresionante impacto con los escalones de acero directamente sobre la cabeza de Orton, cargaba un nuevo movimiento final. Un movimiento final que íbamos a utilizar esta vez en forma de las murallas de Jericho para someter a Randy Orton, para forzar su rendición. Y la realidad es que la víbora no iba a tardar demasiado en rendirse para que Chris Jericho se convierta en el nuevo campeón mundial. Tras la conclusión de la lucha aparecía la siguiente cinemática: Jericho, que celebraba su victoria como nuevo campeón de la WWE, tras meses de sufrimiento provocado por Randy Orton y por ese misterio de quién era el hombre enmascarado. De hecho, Orton iba a tratar de atacarle con esa barra de hierro, Jericho que iba a esquivarlo, unas patadas voladoras que llegaban sobre Orton y finalmente Jericho conseguía expulsarle del cuadrilátero para posteriormente continuar con su ceremonia como campeón. Faltaban los fuegos artificiales clásicos de WrestleMania y de este modo el Road to WrestleMania de Chris Jericho, que llegaba a su fin con Y2J en el centro del cuadrilátero con el título. Y bueno, amigos, pues de este modo termina el Road to WrestleMania de Chris Jericho. La verdad es que hemos conseguido hacer todos los finales buenos hasta el momento en los Road to WrestleMania, no hemos perdido ninguna lucha. Y solo nos queda el Road to WrestleMania de Triple H para completar el juego. Cuando terminemos ese Road to WrestleMania, que será dentro de 3 semanas, pues os preguntaré qué gameplays queréis seguir viendo en el canal el viernes, si es que queréis seguir viendo. Y veremos también con qué juego está relacionado. Y nada, para finalizar, pues lo que os digo siempre: dejen su like si les gustó, en comentarios cualquier opinión que quieran dar o pregunta que quieran que responda en próximos vídeos, suscríbanse para más contenido y activen las notificaciones para no perderse ninguno de mis siguientes vídeos. Un saludo y hasta la próxima.